seguimos de regreso. Ya estamos con el doctor Marco Priego en sección de antes y después. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias. Oye, hoy teníamos un tema interesante, es un poco aburrido para el que no le gusta, pero es un tema interesante. Pero es interesante. Sí, sí, es interesante porque además el 3% de la población en alguna medida padece este problema, y es el síndrome del túnel del carpo, ¿no? Aquí tenemos... ¿Túnel del qué? Del carpo, así es. Okay. Ahí tenemos una, mira, ahí tenemos una imagen, ese es un nervio que se llama el nervio mediano, que se atrapa. En la muñeca hay unos huesitos y hay un ligamento. Contra ese ligamento se atrapa ese nervio y empieza a producir alteraciones de la sensibilidad, o sea, se te duermen los dedos, principalmente estos, ¿no? Y la mitad de estos dedos en esta parte de la palma de la mano se duermen, ahí están pintados, de hecho, la parte de azul se duerme en la palma de la mano, empiezan a haber hormigueos, empiezan a haber sensaciones raras, sienten que los dedos están entumidos y gordos, aunque no estén. ¿Y eso por qué pasa? Porque el nervio se comprime contra los huesitos del carpo. Y te evita movilidad. Y te va disminuyendo la función del nervio, ¿no? Ahora, doctor, pero ¿esto solamente pasa en la mano o pasa en otra parte? Eso puede pasar en otro, en este caso específico es en la mano. Sí, porque este nervio del carpio únicamente lo tenemos aquí en la mano. Exacto. Una pregunta, ¿pasa, pero pasa de vez en cuando o si lo tienes te pasa siempre y ya se te queda? O sea, ¿cómo es? Ahí te va. Puede pasar por muchos motivos. Uno de los principales motivos es el motivo es que hay una inflamación de algún tipo en ese túnel. Es un tunelito estrecho. O sea, si retienes líquidos te puede pasar. Si retienes. Es que a mí me pasa un buen, se me entumen las, no, de verdad, siento que yo se me entumen las manos, por eso le preguntaba. Ya estás, esa puede ser una de las posibilidades, es un síndrome del túnel del carpo. Bastante frecuente. Por ejemplo, si tú, ahí tenemos una imagen donde si tú haces esto cuando estás escribiendo en la computadora, es una enfermedad que se considera hasta ocupacional. Muchos seguros en todo el mundo lo consideran ocupacional. Ahí está el ligamento transverso del carpo, ¿lo ves? Abajo está el nervio y unos tendones que son los flexores, son flexores del antebrazo, y abajo hay unos huesecitos. Entonces, cuando cualquier cosa ahí se hincha, lo que sea, puede ser por diabetes, puede ser por artritis, hay un montón de enfermedades que lo pueden ocasionar. Se hincha, comprime ese nervio y toda la sintomatología es la compresión del nervio, o sea, el hormigueo, el entumecimiento, los dedos hinchados y todo eso, ¿no? Y además de eso, esta parte de la mano tiene un músculo que hace esto, que nos permite hacer este signo de OK. Entonces ese nervio empieza a perder inervación a ese músculo y ya no se puede hacer bien, eso ya en estados más avanzados, y en vez de hacer un círculo perfecto se hace como una pincita porque el nerviecito se está afectado. De una serie de señas y datos de que existe esta enfermedad, pero sí llega a producir incluso problemas para movilizar la mano, ¿no? Oye, doctora, perdón, ¿a poco se conoce todos esos huesos usted? De los claro que me lo conozco. Yo no creo. ¿Será? Los doctores los tienen que saber. Pero sí, todavía chiquitos. Sí, todavía. Yo tengo una amiga que se lo sabe todos, pero me acuerdo que decía que casi nadie se lo sabía. Yo también me lo sé. ¿Será? Sí, me lo sé. Los voy a buscar y se los voy a preguntar. Búscalo, huesos del carpo. A ver, huesos a ver del si es carpo. cierto que se los conoce. Oye, bueno, ya me comprometí. Es también, yo he oído que por el mouse de la computadora, los diseñadores, ¿no? Exacto. Si estás así en esta posición, estás comprimiendo. O si estás escribiendo. ¿Por qué le dice eso a nuestra audiencia, doctor? Porque anda en algún momento yo trabajaba en una oficina y sí pasaba mucho tiempo escribiendo. Y sí llegaba un punto en el que obviamente estás con el aire acondicionado. Sí. Estás todo el tiempo así. Y si tú sientes que se te entume la mano. Yo no sabía que era esto, pero tú sientes que se te entume la mano y literal empiezas como que a hacer así. Empiezas a hacer así. Para que se te quite. Exacto. De hecho, muchas de estas personas en las mañanas se levantan con los dedos entumidos y empiezan a hacer así con la esperanza de que se... Sí. No es el hockey. Y bueno, ¿y cómo se cura? O sea. ¿Cómo se cura? Hay varias etapas de la curación. Tenemos otras imágenes. Ana se está riendo porque ya encontré la foto de los huesos. No crea que se salva. Ahorita se los voy a preguntar. Oye, qué vergüenza voy a pasar. Estén pendientes a ver si el doctor es verdad que se los sabe. Oye, mira, ahí te va. Ahí a la izquierda se ve la manera equivocada de agarrar el mouse, ¿no? O sea, tienes que mantener, sí. Exacto. Esto es lo que hace que el túnel se haga más chico. Mantener así. La flexión hacia cualquiera de los dos lados disminuye el tamaño del túnel y puede causar este problema. De hecho, y aquí está lo que decía Ana, ¿no? A la izquierda y a la derecha, ¿te acuerdas? El que estabas diciendo ahorita, también produce, debe ser recto, ¿no? Ese es uno, pero hay montones de actividades que pueden producir este problema. Claro, órale. Y lo importante es diagnosticarlo
Y este es uno de los tratamientos, ¿no? En las noches, por ejemplo, mantener esta posición para evitar, para descansar, porque cuando hay una inflamación, la compresión produce más inflamación. Claro. Entonces ese círculo vicioso lo tratas de manejar con la férula esta que mantiene la muñeca en una posición que no comprime más los tendones. Y así va la historia, ¿no? ¿Qué tan molesto es? Puede llegar a ser muy molesto. ¿Puede llegar a doler? Sí, no, duele, O sea, sí claro. duele. Sí, No es nada puede más llegar a doler. que se entume. Puede eso. llegar a hipotrofiar o atrofiar el musculito. ¿Se puede este que llegar a hablamos. perder la movilidad total? Se puede disminuir muchísimo y llegar a No perder, claro, en casos muy manches. severos, sí, claro. Casos muy severos, ¿no? Claro. Casos no atendidos, sí, ¿Y claro. cuál sería, o sea, si yo ya estoy en esa clasificación, llamémoslo así, de que es algo grave, algo severo que me ocurre diariamente y todo eso, Sí. ¿qué es lo que el peor escenario, puedo se hacer? puede hacer esto al principio, ¿no? O puedes fijarte en la forma que estás moviendo el mouse, todo ese tipo de cosas, evitar que lo produzcas, o se pueden hacer infiltración de esteroides en el lugar para disminuir la inflamación. Y todo eso en muchas pacientes resuelve el problema. Es mucho más frecuente en mujeres, por cierto. Bastante, sí, O 3 sea, veces, 3 la años. lotería genética no la seguimos llevando nosotros. En eso sí, y en lo guapas también. Entonces te sigo contando. Se puede hacer la infiltración de esteroides y el peor escenario, ese ligamento hay que cortarlo quirúrgicamente, o sea, liberarlo. Ay, qué No es horror. tan grave, es una cirugía bastante sencilla, corta, pero que es el último de las posibilidades y normalmente el más resolutivo. Tiene Amanda. algo que ver con el dedo de gatillo o algo así le llaman, ¿no? El dedo de gatillo, si quieres, hablamos porque ahora Pero no es lo mismo. no es lo mismo el dedo gatillo. El dedo de gatillo es uno de los tendones que se hace una inflamacióncita, en ese tienes razón, y es esa inflamacióncita la que se atora. Ok. Se atora en unas poleas. Si quieres, yo quería hablar de dedo en gatillo, o sea, se llama tenosinovitis. Quería hablar de dedo en gatillo después en otra Ok. plática de esta, porque sí queremos darle importancia a lo de la cirugía de la mano, que lo hemos Una tenido muy pregunta. descuidado, ¿no? Precisamente hablando de eso, yo sé que es de las cirugías más complicadas de todas. Porque ¿Cuál? la de La la mano. cirugía de mano. Porque cualquier. La cirugía de la mano. Tienes tantas, o sea, por la movilidad precisamente. Fíjate que Con los tendones. técnicamente no es una cirugía muy complicada, o sea, técnicamente no. El problema de la cirugía es que hay ciertas zonas de la mano que cicatrizan muy mal, ¿no? O sea, cuando hay unas lesiones de unos tendones flexores, cuando están en cierta zona tienen más tendencia a pegarse. Ay, entonces te quedas Entonces ahí es donde está la complicación. No es que técnicamente sea muy compleja, no quiero decir, no es para el cirujano muy compleja. Lo que pasa es que sí tiene rehabilitaciones difíciles y resultados que no siempre son los óptimos. O sea, muchas veces tenemos que pasar unos tendones para mover otras cosas, produciendo un daño, mejorando en un lado y produciendo un daño en otro. Eso lo hace una cirugía difícil, es una cirugía un poquito frustrante, porque en muchos casos es poco lo que podemos hacer. Hay soluciones donde la mejor solución a veces es la amputación de algún dedo. Bueno, pero este no es el Ay, caso. señor. No tiene nada que ver. Pero lo que ok. te quiero decir es que eso es lo que le da un poco esa característica de difícil a la cirugía. Una pregunta que creo que ni al caso, pero ¿la tronada de huesos tiene algo que ver? Yo no me los tronaría para nada, yo me los tronaba muchísimo. Y yo. Y no te los truenes porque sí lastima. Yo estoy convencido de que sí lastima, totalmente convencido. O sea, ¿Y qué sí. pasa si ya tu cuerpo te pide que los Sí, truenes? ¿qué pasa Tu si tu cuerpo cuerpo te pide que los truenes. Sí, Es lo sí, mismo. que si ya no te los truenas ya te duele. Te duele. A mí me pasa, yo vivo con esa angustia Mire, de quererme mire. los tronar. Sí. Si no me lo trueno me duele. Bueno, perdóname, hay huesos más grandotes que el daño no es tan grave, pero estas articulacioncitas chiquitas O sea, que yo son por muy- ejemplo, Jimena tiene eso de siempre se está tronando los codos. Sí, Yo en no, algún pero todo, los dedos, yo en todo. algún momento no me podía dormir si no me tronaba los codos y no podía despertar y estirarme sin tronarme sé, los codos. el cuerpo te lo pide. Hasta que lo fui dejando, o sea, lo fui dejando poco a poco de hacer, pero Exacto. las manos no lo hago con tanta frecuencia, pero sí lo hago. Pero lo que te quiero decir es que es un proceso consciente como cualquier adicción. Haz de cuenta que tu cuerpo te pide heroína. Hay que... Sí, sí, pero simplemente hay que evitar hacerlo. A mí me... Bueno, Es el percho. a su percho le pide sexo. Sí. Bueno, entonces te sigo contando. Yo creo que hay que evitarlo. Los dedos de la mano son... Porque tienes un largo plazo y tienes una degeneración natural con la edad. Entonces, si quieres vivir muchos años, a lo mejor... eso ¿Quieres va a o no? acabar. Al rato, Jimena, vamos a estar así. Ya, ya, Bienvenidas a Algarabía. Yo lo hice mucho, Bueno, ya estamos de regreso que no es algarabía. Oye, yo no me puedo ir a corte.
Hasta no saber si Ah, sí, no se me va a escapar. ¿Los tienes ahí? Aquí, claro que los tengo, si los busqué. Ok, A son ver dos si es hileras. Ahí te va. En el primero. Ah, sí, son dos, ya vi. Una ya acá y viste. una acá. Ah, Ok. Biciforme y piramidal. ¿Ok? Ajá. Para empezar, ni me la sabes leer. Semilunar y escafoide. Ah, es que va así. Ajá, sí, sí. Ah, Bueno, ok. ese es Ok. el orden. Va. ¿Ya? Y luego, ganchoso, hueso grande, el trapezoide y el trapecio. Ah, Ya, ¿y ok. lo de arriba? Lo de arriba. Rayo y cúbito. Eso es parte Esos de la son los de muñeca. abajo. Sí, Eso es esos parte son de los la de abajo. muñeca. La viste al Por revés. eso no estudié medicina. Ya Y no los sé de abajo, qué TV, pero no. Oigan, pues muchísimas gracias. Gracias a Súper interesante ustedes. su tema, como todos los martes y jueves. Ya saben que pueden seguir al doctor en su página Lo de del antes y examen, qué después. gacha, ¿eh? Que tal que no me lo subieras a ver. Ah, pero sacó 10. La que reprobó fui yo. Ya no le haga el trabajito que Ya no me va a quedar para mis bracitos gorditos. Oye, doctor, su página es antes y después.tv. Punto TV, exactamente. Ok. Entonces Ok. ya lo saben, sigan al doctor y bueno, nos damos un corte, pero regresamos con mucho más. Ándale. Sí, estuvo bien, ¿no?